Pues ya tienes todo tu material, pero aquí no acaba el proceso. De hecho, es tan importante cómo cuentas la historia que lo que estás contando. Así que lo que te recomiendo es que dediques tiempo a pensar qué vas a poner en tu presentación y cómo lo vas a contar. Piensa en esas cosas que te emocionaron al crear tu campaña. Esas son las que tienes que resaltar al momento de presentárselo a alguien más. Tienes que contagiarles tu emoción al respecto. Una forma de hacerlo es creando un outline de tu presentación. En esta lección te voy a enseñar cómo crear el outline y qué slides recomiendo que tengas para que cuentes de mejor forma la historia. Para ejemplificarte esto, tengo aquí unos post-its en los que voy a ir acomodando cómo irá mi presentación. Seguro en algún momento de tu vida escuchaste que cualquier historia o cualquier cuento tiene 3 momentos: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Usa esa misma estructura para contar tu presentación. Aquí tengo 3 post-its que corresponden a los diferentes momentos de una historia: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Empecemos por definir qué irá en el planteamiento. El planteamiento en una historia es ese momento en el que nos presentan a los personajes y nos cuentan un poco del contexto. En tu presentación tienes que hacer lo mismo: darnos el contexto general y contarnos para qué estamos aquí. Lo primero que tienes que poner en tu presentación es el objetivo. El objetivo lo puedes retomar tal cual del brief. Simplemente enúncialo en una frase. Lo segundo que debe llevar tu planteamiento es el target. Aquí trata de resumir el target como lo hiciste en el brief. Si escogiste una segmentación demográfica, explica la demografía de tu target. Si escogiste una segmentación más actitudinal, explícalo en el slide. En el planteamiento también puedes poner un poco de la investigación que generaste. Trata de poner solo lo que sea relevante para las ejecuciones o para el racional. No pongas investigación que no va a ser relevante para lo que contarás después. Yo, por ejemplo, voy a poner algo de información acerca de la tendencia Made to Order. Luego hablaré un poco del target y lo que lo distingue, o sea, de la generación Z. Por último, ahondaré un poco en la relación entre estilo e identidad. Ahora tenemos que pasar al nudo. El nudo es la parte más importante de la historia. Es ese momento en el que nos picamos y decimos qué va a pasar, cómo van a resolver el problema. Para eso, lo que vas a hacer es enunciar el problema en una frase. Toma tu objetivo y di esas cosas que complican el llegar a tu objetivo. En mi caso, por ejemplo, el hecho de que sea un modelo de negocio nuevo presenta un problema, pues hay que comunicarlo de una manera diferente al consumidor. Usa una slide completa para describir ese problema. Luego explica el insight al que llegaste que resuelve ese problema. Dale también una slide completa al insight y asegúrate que cuando lo presentes lo cuentes muy detalladamente. El desenlace, como el nombre lo indica, es la parte en la que resuelves el problema. Aquí el desenlace será la campaña completa, lo que creaste para la marca que estás trabajando. Empieza por el racional. No te he platicado mucho del racional, pero el racional es ese texto inspirador en el que cuentas tu concepto. Un buen racional toma ciertos aspectos del planning para empezar a contar la historia. También puedes usar imágenes que ilustren tu texto y que resuenen con la audiencia. Y debe dejar muy claro y de forma contundente cómo este concepto resuelve tu problema. Un tip es escribir el racional en el mismo tono y voz que harás la campaña, para que desde ese momento empieces a meter a la audiencia a tu concepto. Después del racional, obviamente, tendrás que contar el concepto. Dale también una slide completa al concepto. Deja que las personas se enamoren de él. Coloca el master graphic después del concepto y asegúrate de darle la importancia que merece. Finalmente, presenta las adaptaciones. Las adaptaciones las puedes presentar en el orden en el que las verá la audiencia, para que la historia se vaya contando poco a poco, post a post. Este es mi outline y me funciona por cómo fui creando mi campaña. Tú seguramente seguiste un proceso diferente al mío. Encontraste otros insights y tal vez te hayas clavado más en crear un master gráfico animado o el centro de tu campaña es un sitio web. No importa, el chiste es que tú escojas esas cosas que distinguen a tu campaña y las mapees en este outline. El outline te sirve para contar la historia de mejor forma y para llevar un mismo hilo y que no pierda el sentido. Es bien fácil perderte en muchas adaptaciones y terminar contando diferentes historias en una presentación. Es importante que tu presentación la veas en una sola línea. Seguramente te pasó lo que nos pasa a todos, que mientras fuiste creando adaptaciones ya tenías ideas de cómo crear tu presentación.
Usa este outline para que no te desvíes. Es más fácil si lo haces antes de ponerte a crear tu presentación que después. Otra forma de hacerlo es agregando la información más importante de cada punto en cada uno de estos post-its. Eso te servirá para recordar qué es lo más importante que quieres contar. Aquí puedes ver cómo quedó mi outline en limpio. Muestra los 3 momentos de mi presentación: el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento justo puse el objetivo, el target y un poco de la investigación. En el nudo está mi problema y mi insight. Mientras que en el desenlace tengo el racional, el concepto, el master graphic y las adaptaciones. Tú puedes usar este mismo formato para crear tu outline, o puedes hacerlo con post-its y subir una foto. Verás en las tareas que tienes que subir un outline de tu presentación. Ahora que tienes listo tu outline, será mucho más fácil hacer la presentación. En la siguiente lección veremos cómo hacerla.